Bienvenidos a Librízate. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que promete ayudarnos a liberarnos de esos patrones mentales que nos limitan. Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Exacto. Es como tener un mapa para salir de nuestras propias trampas mentales y empezar a vivir más plenamente. Y para esta inmersión tenemos un montón de material. El resumen de Sandra González en su blog Coaching Pro, comentarios de lectores que ya la han leído, y hasta 2 videos de YouTube que lo abordan desde distintos ángulos. Me encanta esa variedad de perspectivas. Es como tener un grupo de amigos con quienes comentar el libro, ¿no? Totalmente. Sandra nos da una visión general. Los comentarios aportan experiencias personales ¿Mm? y los videos, una capa visual. Hasta hay un lector que dice usar el libro como base para su terapia cognitivo-conductual desde hace 10 años. Pero antes de emocionarnos con eso, empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estas zonas erróneas? Buena pregunta. Piensa en ellas como esos pensamientos, creencias y emociones que se repiten y que, en vez de ayudarte, te frenan. Como si llevaras gafas que distorsionan la realidad y te hacen actuar de formas que no te benefician. Espera, ¿me estás diciendo que mis pensamientos pueden estar distorsionando mi realidad? Eso suena un poco a película de ciencia ficción. Quizá no sea ciencia ficción, pero sí psicología. Y lo más importante es que todos tenemos estas zonas erróneas, no eres el único. Uf, qué alivio. Me siento menos raro ahora. Pero dime, ¿cómo puedo identificar si estoy atrapado en una de estas zonas? Sandra González, en su blog, resume muy bien los puntos principales del libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, Dyer habla de la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras emociones. ¿Te suena familiar eso de culpar a otros por cómo te sientes? Sí, a veces me siento como una marioneta de mis emociones. Exacto. Y uno de los videos de YouTube que tenemos, el de Cristiano Ortiz, menciona algo fascinante. Tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Y la mayoría son negativos. Es como si tu mente fuera una fábrica de pensamientos negativos. Wow. No me había dado cuenta de la cantidad de pensamientos que pasan por mi cabeza. Pero si la mayoría son negativos, significa que estoy condenado a ser infeliz. No necesariamente. Tus zonas erróneas nos enseñan que podemos elegir nuestros pensamientos y, por lo tanto, nuestras emociones. No somos esclavos de nuestra mente. O sea que puedo controlar esos 60,000 pensamientos. Suena agotador. No se trata de controlarlos todos, sino de ser conscientes de ellos y aprender a gestionarlos. De utilizar el silogismo, una herramienta lógica. Para explicar esto, básicamente, nuestros pensamientos son premisas que llevan a conclusiones emocionales. Si cambiamos las premisas, las conclusiones también cambian. Entiendo. Es como si en vez de decirme, soy un desastre, puedo decirme, estoy aprendiendo y mejorando. Exactamente. Y en el capítulo 3 del libro, Dyer profundiza en cómo superar la necesidad de aprobación, algo que resonó mucho con algunos de los lectores del blog. Sí. Leí un comentario de alguien que decía que este capítulo le ayudó a liberarse de la constante búsqueda de validación externa. Qué importante es eso. Totalmente. Depender de la aprobación de otros es como entregarles las llaves de tu autoestima. El libro te anima a encontrar tu propia validación, a construir una autoestima sólida que no se derrumbe ante la crítica. Me gusta eso de construir una autoestima sólida. Pero, ¿cómo se hace eso? Dyer ofrece herramientas y ejercicios para trabajar en ello. Y muchos lectores del blog comentan que el libro les ha ayudado a implementar cambios reales en sus vidas. No es solo teoría, es una guía práctica para la transformación personal. Eso me da esperanza. Y hablando de cosas prácticas, en el capítulo 4, Dyer nos anima a liberarnos del pasado. Sandra González menciona que este capítulo puede ser liberador para quienes cargan con el peso de experiencias dolorosas. El pasado puede ser un maestro, pero no un carcelero. Tus zonas erróneas te enseñan a aprender del pasado sin dejar que te defina, a romper con las etiquetas que te limitan y a elegir quién quieres ser en el presente. Suena como un proceso desafiante, pero también liberador. Y me encanta que el libro no se quede solo en la teoría, sino que te da las herramientas para poner en práctica sus enseñanzas. Claro, porque de nada sirve tener un mapa si no te pones en marcha, ¿verdad? Tus zonas erróneas no solo te muestran el camino, sino que te equipa para recorrerlo. Y hablando de ponerse en marcha, hay una idea en el libro que me parece revolucionaria, la de elegir la felicidad por encima de la infelicidad. Suena simple, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos aferramos al sufrimiento sin darnos cuenta? Es cierto, a veces parece que nos gusta regodearnos en la tristeza o la rabia. En el audiolibro completo de Sabiduría Interior, disponible en YouTube, hay un ejemplo muy gráfico que lo explica. Imagínate que eres un prisionero sometido a tortura. El dolor sería tan intenso que eventualmente renunciarías a las sensaciones dolorosas, ¿no? Claro, el instinto de supervivencia te llevaría a buscar una salida del sufrimiento. Exactamente. Dyer nos propone aplicar esa misma lógica a nuestra vida diaria. No se trata de negar las emociones negativas, sino de no aferrarnos a ellas innecesariamente. Es como si tuviéramos un botón de stop para la infelicidad.
pero no lo sabemos usar. Exacto. Y una de las claves para usar ese botón está en cuestionar nuestras reacciones automáticas. Por ejemplo, ¿qué te pasa cuando te encuentras en un atasco de tráfico? Pues lo normal. Me frustro. Me enfado con los demás conductores. Y eso que solo voy a la vuelta de la esquina. Esa es la reacción automática, que de ayer nos invita a analizar. En vez de dejarnos llevar por la ira, podemos elegir una respuesta diferente. ¿Cómo? Ponerme a meditar en medio del atasco. No hace falta llegar a tanto. Podrías aprovechar ese tiempo para escuchar un podcast, planificar tu día o simplemente disfrutar de la música. El punto es que tienes el poder de elegir cómo responder a las situaciones, incluso las más frustrantes. Me gusta esa idea de tener el control, en vez de ser controlado por las circunstancias. Y hablando de control, el audiolibro de Sabiduría Interior también habla de la importancia de la autoaceptación. La autoaceptación es fundamental para salir de esas zonas erróneas. Diario nos recuerda que nuestro valor no depende de lo que hagamos o de lo que opinen los demás. En su blog, Sandra González describe algunos comportamientos típicos de la baja autoestima. Rechazar cumplidos, minimizar nuestros logros, no permitirnos disfrutar de las cosas buenas. Son señales de que no nos estamos creyendo lo suficiente. Y para combatirlo, Diario nos invita a practicar el amor propio, a reconocer nuestro valor sin condición. Hay una frase de Dale que me encanta. El primer amor es la propia estima. Es tan simple, pero tan poderosa. Sin duda. Y para cultivar ese amor propio, el libro también nos anima a liberarnos de la necesidad de aprobación externa. En los comentarios del blog, un lector compartía que le costaba mucho expresar su opinión por miedo a no ser aceptado. Ese miedo a la desaprobación puede ser paralizante. Tus zonas erróneas nos ayudan a entender que no necesitamos la aprobación de todos para ser felices. Podemos confiar en nosotros mismos, valorar nuestras propias opiniones y no tener miedo a ser auténticos. Y en ese mismo capítulo, Dier también habla de la importancia de romper con el pasado. Sandra González. Leído su blog, menciona algunas frases que nos limitan, como siempre he sido así o no soy bueno para esto. Son frases que nos encierran en una caja y nos impiden explorar nuestro potencial. El libro nos invita a desafiar esas creencias limitantes y a abrirnos a nuevas posibilidades. En el audiolibro de Sabiduría Interior se menciona la técnica de reetiquetar nuestras experiencias. Por ejemplo, en vez de decir soy tímido, podemos decir hasta ahora he elegido ser tímido. Ese pequeño cambio de lenguaje nos recuerda que tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser. No somos prisioneros de nuestro pasado. Otra estrategia que propone Zier es la de probar nuevas actividades, cosas que siempre hemos evitado por miedo al fracaso. Exacto. El miedo al fracaso nos puede paralizar y privarnos de experiencias increíbles. Es como si viviéramos en una burbuja de confort que nos impide crecer. Y en su blog, Sandra González también menciona la trampa de la justicia. Esa trampa nos lleva a esperar que el mundo sea justo y que todo salga como esperamos. Y cuando las cosas no suceden así, nos sentimos frustrados, enojados, incluso víctimas de la injusticia. Un lector del blog compartía que este capítulo le ayudó a entender que no puede controlar las acciones de los demás, pero sí sus propias reacciones. Esa es una lección fundamental. Tus zonas erróneas nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias elecciones, nuestras propias respuestas ante los desafíos de la vida. En vez de exigir que el mundo se ajuste a nuestras expectativas, podemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en construir nuestra propia felicidad. Y para lograrlo, Dier nos anima a deshacernos de otra zona errónea muy común, la postergación. La postergación. Esa vieja amiga que nos susurra al oído. Déjalo para mañana. Ayer nos ayuda a comprender las razones por las que postergamos. El miedo al fracaso, la búsqueda de la perfección, la falta de confianza en nosotros mismos. El audiolibro, algunos ejemplos muy comunes. Posponer esa llamada importante. Dejar para último momento la entrega de un trabajo. Evitar esa conversación difícil. Todos hemos caído en la trampa de la postergación alguna vez. Pero Dier nos ofrece estrategias para combatirla. Una de ellas es dividir las tareas grandes en pasos más pequeños. Es como comerse un elefante, picado o becado. Exactamente. Así la tarea parece menos abrumadora y evitamos la parálisis que a menudo nos produce la postergación. Otra estrategia es recompensarnos por nuestros logros, por pequeños que sean. Celebrar los pequeños triunfos. Fabuloso. Y hablando de triunfos, el libro también nos invita a proclamar nuestra independencia. La independencia, tanto emocional como práctica, es esencial para vivir una vida plena y auténtica. Dier nos anima a liberarnos de las cadenas de la dependencia, a construir relaciones sanas y a tomar las riendas de nuestras propias vidas. Sandra González, en su blog, describe algunos comportamientos dependientes. Pedir permiso para todo. No poder tomar decisiones por nosotros mismos.
Depender de la aprobación de los demás para sentirnos bien. Son comportamientos que nos impiden crecer y desarrollarnos como individuos. Tus zonas erróneas nos ayudan a reconocer esos patrones de dependencia y a construir relaciones más equilibradas, basadas en el respeto mutuo y la autonomía. ¿Y cómo podemos liberarnos de estas cadenas de la dependencia? Y él propone varias estrategias. Una de ellas es aprender a decir no cuando sea necesario. Sé que puede ser difícil, sobre todo si nos han educado para complacer a los demás, pero es fundamental para establecer límites sanos y proteger nuestro bienestar emocional. Decir no es un acto de amor propio, ¿no? Sin duda. Y otra estrategia importante es aprender a tomar nuestras propias decisiones, aunque no sean perfectas. Es un proceso de aprendizaje, como todo en la vida. Exactamente. Al principio puede que nos cueste confiar en nuestro propio juicio, pero con la práctica ganaremos confianza y seguridad en nosotros mismos. Y por último, pero no menos importante, Dier nos invita a decirle adiós a la ira. La ira es una emoción poderosa, pero a veces nos domina por completo. La ira puede tener consecuencias destructivas en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Dyer nos ayuda a entender sus raíces y nos ofrece herramientas para gestionarla de forma saludable. El audiolibro de Sabiduría Interior menciona que la ira a menudo surge del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Esa es una fuente común de frustración. Tus zonas erróneas nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en construir una vida que nos haga felices. Suena a un trabajo interno profundo. Lo es. Y para gestionar la ira, Dyer propone algunas estrategias. Una de ellas es identificar los detonantes que nos hacen enojar. Conocer al enemigo, ¿no? Exactamente. Al ser conscientes de nuestros detonantes, podemos anticipar nuestras reacciones y elegir respuestas más constructivas. Otra estrategia que me parece fundamental es la de practicar la paciencia. La paciencia es una virtud que nos ayuda a mantener la calma ante la adversidad. Y como todas las virtudes, se puede cultivar con la práctica. Dyer nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestras propias reacciones. Esa es una lección fundamental para liberarnos de la ira y de muchas otras zonas erróneas. Al aceptar que no podemos controlar el mundo exterior, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Y después de este recorrido por las zonas erróneas, Sandra González, en su conclusión, nos habla de la importancia de la naturalidad, de aceptarnos a nosotros mismos y al mundo tal como son. Es como si llegáramos a un oasis después de cruzar el desierto. La naturalidad, según Dyer, es clave para la felicidad. Es liberarnos de la necesidad de controlar todo, de esa rigidez mental que nos impide disfrutar del presente. En el audiolibro de Sabiduría Interior, describe a quienes viven en esta zona libre de errores, como naturalistas, personas que encuentran paz y plenitud en la simpleza de la vida. Suena a un estado ideal, como si flotaran en vez de caminar. Exacto, no se obsesionan con la perfección, no se comparan con los demás, no se aferran al pasado, simplemente fluyen con la vida. Y en los comentarios del blog, un lector compartía cómo este libro le ayudó a dejar de buscar aprobación externa y enfocarse en su propio bienestar. Es un testimonio poderoso de cómo la filosofía de Dyer puede transformar vidas. Al liberarnos de las zonas erróneas, conectamos con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que es auténtica y libre. Es como si quitáramos capas de polvo, dejáramos brillar nuestro verdadero yo. Precisamente. Y tus zonas erróneas nos dan las herramientas para pulir ese brillo, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En definitiva. Este libro nos ofrece un mapa para navegar por los laberintos de nuestra mente y encontrar el camino hacia una vida más plena y significativa. Nos invita a cuestionar nuestras creencias limitantes, a desafiar nuestros miedos y a tomar las riendas de nuestro destino. Es una invitación a la libertad, a librarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado. Y ahora, para cerrar nuestra inmersión en tus zonas erróneas, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Si pudieras eliminar una sola zona errónea de tu vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Piensa en cómo esa liberación transformaría tu forma de pensar, de sentir y de relacionarte con el mundo. Recuerda, la elección está en tus manos. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a iniciar tu propio viaje de autodescubrimiento y transformación. Y si quieres seguir explorando este tema, te invitamos a hacer clic en el enlace de abajo para que sigas nuestras redes en Librízate. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y recuerda, liberízate. El poder de cambiar tu vida está en ti.